estudios de BTV Noticias está Esteban Valenti, es periodista, es publicista, es escritor. Esteban, bienvenido, gracias por tu tiempo. Muchas gracias por invitarme. La lástima que me toque siempre venir en momentos de estas crisis. Bueno, habrá oportunidad para otras cosas, siempre hay mucho para hablar contigo, es una trayectoria muy extensa. Deshonesto, inmoral, son algunas de las cosas que públicamente has dicho del senador de León. ¿Qué debería hacer el Frente Amplio después de un fallo que lo absuelve y que lo declara inocente? No, no lo declara inocente. Dice que no lo puede procesar y yo no justifico en absoluto ni explico la posición del fiscal, no la comparto en absoluto. Yo creo que el Frente Amplio se está callando demasiado, que con el fallo de la JUTEP, y vendrá el fallo del Tribunal de Conducta Política, un fallo que dice algunas cosas que si alguien las dijera de mí, yo no saldría a la calle. Mirá lo que te digo. Dice, por ejemplo, que hay 130 gastos de viáticos percibidos y $22.000 que fueron duplicados. Se recibieron como viáticos y se gastaron con la tarjeta. Eso lo dice el documento de la JUTEP. Lo dice también el fiscal. El fiscal, que no comparto en absoluto que haya ido en una dirección para describir la situación de inmoralidad, y por otro lado después diga que no puede hacer nada porque no hay un reglamento. Yo te pregunto, y le pregunto a la gente, pero a ver, cuando uno gasta 2 veces la plata pública o privada, eso no es un delito, es un delito. Es un delito y además hace falta que esté en qué reglamento. Pero además, el senador de León... De una empresa privada que no hace una denuncia. Pero él sabe, porque de León no sabía que esa era una empresa de capital público, que lo había puesto el Frente derecho Amplio. Privado, es lo que dice el fiscal, que es una empresa privada. Y entonces, ¿cuál es la señal que da el fiscal? ¿El fiscal está para aplicar la ley o para dar señales? No, está para hacer las dos cosas. Y muchas veces los fiscales y la justicia... ¿Tú te acordás cuando se decía que la alarma pública? ¿Te acordás? Sí, se utilizó muchas veces. Existe la justicia. Pero, a ver... ¿Y qué tendría que hacer el Frente entonces con De León? El Frente tendría que hablar y expulsarlo. Porque además yo creo que falta una componente a todo esto. Todo esto que él hizo, este detalle de gastos infernales, que parecía Marco Polo viajando, con una empresa que estaba perdiendo plata por todos lados, que además de todo viajaba en aviones privados y con viáticos de Naciones Unidas, más tarjetas, etcétera, etcétera, que además gastó decenas de millones de dólares de publicidad para vender un producto a un solo comprador, que era ANCAP. Por lo tanto, no hay nada que lo justifique, nada que lo explique, nada que tenga absolutamente ninguna posibilidad de ser justificado. ¿Cómo alguien va a decir con estos resultados que él se siente tranquilo y que va a empezar una acción contra otro senador? Pero que le empiece conmigo, que yo digo que es un ladrón, que yo digo que no tiene nada que ver con el Frente Amplio, que yo digo que nos avergüenza a los Frente Amplistas. Pero no lo escucho yo decir, yo no escucho decir a los Frente Amplistas que les avergüenza. No, a los Frente Amplistas no. A los dirigentes. ¿Cuántos diputados y senadores hay? Y yo te digo, ¿sabes lo que 66. falta? 66. Bueno, me duele terriblemente. ¿Crees que te diga una cosa? Que además, este fallo es injusto porque contra Sendic le aplica el peculado y además le aplica todo el código que puede. Yo creo que podría mucho más, porque si robas una gallina vas preso en este país, y sin embargo desaparecen todo lo que desapareció. Y te pregunto, si vos con los viáticos hiciste todo esto que está descrito en detalle, punto por punto, viaje por viaje, todo, no es ninguna cosa, ningún golpe a la bolsa, ¿qué confianza le puedo tener a alguien que manejó centenares de millones de dólares de los uruguayos y que formó parte de un equipo, con el equipo de ANCAP, que manejó miles de millones, pero miles de millones durante 9 años? Y si nos está mirando alguien con 17, 18 años y dice, pues este tipo o la tiene muy clara, o los 66 legisladores del Frente... Y a mí me duele que le pregunten a ellos. Yo hablo de esto porque vengo hablando desde hace mucho tiempo, porque soy consciente de que se violaron normas y lo dice el propio fiscal, que después dice que no lo puede procesar, porque no hay un reglamento. Hace falta en el Uruguay... ¿Y no hace falta un reglamento para ese tipo de empresas que se hicieron para hacer más? No hace falta para robar.
Está la ley está por encima de los reglamentos. ¿Y por qué Alur no lo denuncia por ladrón? Bueno, eso es una gran responsabilidad de Alur y de ANCAP. Como es una responsabilidad del Frente Amplio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá en todo esto hay ganadores y perdedores. ¿Y qué haces en el Frente entonces, Esteban? Bueno, yo protesto, yo opino. Yo pido que se vuelva a hacer el Frente Amplio de siempre, el Frente Amplio verdadero. ¿Cuál es tu sector además, hoy? ¿Cuál es tu sector hoy? No, ninguno, absolutamente ninguno. ¿Y vas a votar al candidato a la presidencia que surja, sea quien sea? No, quiero ver. Yo hoy no tengo planteado ni siquiera ese tema. Yo tengo planteado el tema que faltan 2 años de gobierno y que estos episodios son episodios absolutamente definitorios. Definitorios. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido que si vos naciste para luchar por la distribución más justa de la riqueza, porque ese es el motivo original de la izquierda, vos podés definirla de 1000 maneras, estamos en el 200 aniversario de Marx, se puede usar 5 horas, 5 minutos, 5 años, pero esto que yo te digo es la clave de ser de izquierda. Con una cosa que también la quiero decir, los inmorales se ha demostrado que están en varios lados. Te pregunto, ¿qué hay de más injusto en la distribución de la riqueza que la inmoralidad, que la corrupción, que utilizar los recursos públicos o privados? Primero, que el senador de León sabía perfectamente que eran recursos todos públicos, porque eran públicos de Uruguay y públicos de Venezuela. Pero además de todo eso, el problema no es solamente lo que pasó con los viáticos, lo que pasó con toda la gestión de la empresa. Una empresa que ¿para qué era Alur? ¿Para qué gastamos tanta plata? Era porque en una zona deprimida de la frontera, en un proyecto muy polémico. Sí, muy político. Muy político y que porque estaba bien. Raúl Que yo el que preside al principio. Que yo lo defendí. Y vos te encontrás con que ahora el tema central no es los resultados sociales, el impacto en la vida de la gente, sino estamos discutiendo de cómo se gastó la plata en los hoteles, en los viajes, en las compañías aéreas privadas que lo llevaban a Buenos Aires para encontrarse con el del PP que lavaba la plata del PP. Él dice que no le analizaba el prontuario de los que se reunía. No, bueno, pero hubiera sido, primero, se reunió tantas veces y viajó tantas veces, y que hubiera sacado un carné, por ejemplo, con un restaurante argentino, Las Lilas, si hubiera sacado un abono, ganábamos plata a todos los uruguayos. De esto vos sabés tanto más que yo, es decir, entrevistas breves, o sea que te voy a llevar a otros temas. Tema seguridad pública, que todos sabemos lo que son los bolsones de pobreza, lo has escrito con claridad en UIPRES, además, cómo se sale de esto con la inclusión, con la educación, pero van 8, 9 o 10 asesinatos en 3 días. Es tremendo. Y entonces... en el Uruguay se ha producido un cambio radical en la estructura social del país. Por un lado, hay 97% de personas que viven sin delinquir. Del otro lado vive 2-3% de personas que han transformado la delincuencia y la violencia en algo absolutamente normal en su vida, incluyendo los presos. ¿Esos son 90 a 100 mil personas? Esos son 70 a 80 mil personas y 11.000 de esos están presos. Más, digo, todo lo que compone el entorno, pero es eso, es eso. En ese cuadro, ¿por qué vivimos en una situación diferente? Porque el choque entre esos dos Uruguay, que no es el Uruguay de la marginación de los pobres del 8-9%, sino que es ese sector que quedó enquistado en ese cambio cultural, moral, ético, del valor de la vida, todo. En ese sector hay dos expresiones del choque. Uno con el 97% restante, la rapiña, los hurtos, todo eso, que lo vivimos todo, sobre todo los pobres. Sobre todo los pobres. Sí, están más vulnerables. Pero después está dentro de ese 2%, 2,5%, no más, están los ajustes de cuentas. ¿Por qué? Porque está la disputa entre los jóvenes, cuando matan a un jefe de una banda, disputan el liderazgo, porque es una forma de ocupar un espacio en su mundo. Lo puedo entender, pero no puedo entender 5 muertes en un pueblito así como Minas. Bueno, no, en ese pueblito... que me disculpen, yo soy de un pueblito así como Rocha, digo, no es ofensivo para la ciudad de Minas. No es un problema de tamaño. Digo, un problema hay dos bandas, es muy simple, hay dos bandas. Es tan simple que no lo soluciona. Hay dos bandas, y yo te diría esto, no hay duda de que hemos fracasado en lograr que las políticas sociales penetren en ese segmento y influyan en ese segmento. Para que las políticas sociales integrales, estoy hablando de educación, estoy hablando de vivienda, estoy hablando de atención social, estoy hablando de cultura, estoy hablando de deporte, estoy hablando de todo, de salud, de todo. Penetren y cambien esa situación, se necesitan
unos cuantos, no quiero aventurarme, pero unos cuantos años. El problema es qué es lo que vamos a hacer durante esos años, porque ese 2% ha producido el mayor cambio en la vida de los uruguayos en las últimas décadas. ¿Viste cuando apareció la energía eléctrica y cambió? Bueno, sí. Esto es igual. Permíteme, porque me dicen que me queda un minuto. Sí, pero vos entendés que el 98% restante hemos cambiado nuestro estilo de vida. Yo entiendo que hay un mientras tanto, que mientras pasa eso, los que delinquen tienen que ir presos. Tienen que ir presos. Y hay que parar el delito grave de alguna manera. ¿Dónde está otro cambio? Las bandas operando organizadamente como nunca antes. Permitime, en un minuto final, un pequeño juego. Si yo te voy a decir unos nombres y vos me decís lo más breve posible, ¿qué te surge con esos nombres? Cristina Fernández de Kirchner. Gran fracaso y gran corrupción, organizada, sistemática. Nicolás Maduro. El peor insulto a la izquierda latinoamericana. El fracaso que ha hecho que el 70% del pueblo venezolano haya perdido 11 kilos de peso en los últimos meses. No funciona nada, hundió la industria petrolera, pero sobre todo destruyó toda idea de progresismo al estilo de lo que Venezuela se quiso vender. Es un fracaso también desde el punto de vista democrático. Lula, una gran esperanza, grandes resultados que no se continuaron igual con el gobierno de Dilma, y un clima en el cual se cometieron durante ese gobierno crímenes de corrupción muy grandes. La última. Que no está probado que Lula los haya digamos, cometido exactamente como se los quiere atribuir la justicia brasilera, pero nadie puede decir que estás 11 años en el gobierno, te pasa por abajo un tren de ese tamaño y pasa el Mensalao y pasa Petrobras, etcétera, y no tenés por lo menos una responsabilidad política. Mauricio Macri, terminamos. Y algo que está empezando a fracasar más rápidamente de lo que todos, digamos, preveíamos. La situación en la Argentina es muy delicada, con una característica. A mí no me gusta la alternativa entre el fracaso kirchnerista y la corrupción kirchnerista y el fracaso neoliberal de Macri. Macri ha fracasado, está fracasando. Gracias por tu tiempo.